¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, es miércoles 5 de febrero. Ayer, recordarán, era Día Mundial contra el Cáncer, abordábamos esta enfermedad con un enfermo, con nuestro compañero Nacho Mirás. Hoy queremos hacerlo con una de las personas que más saben sobre cáncer en este país, Rafael López, muy buenas noches. Buenas noches. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Clínico de Santiago. ¿Por qué tenemos cáncer? Porque es una enfermedad inevitable, va enlazada, todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen cáncer. Es simplemente que las células se van reproduciendo y en algún momento producen errores, y esos errores, por casualidad o por tabaco o por algunos malos hábitos, terminan desarrollando. ¿Es el cáncer la enfermedad de nuestros tiempos como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, de la incorporación de determinados hábitos, de la obesidad, etcétera, etcétera? Sí, sin duda, es la enfermedad del mundo desarrollado. De hecho, en países que tienen una esperanza de vida baja, de menos de 50 años, apenas hay tumores. La Organización Mundial de la Salud, estos días, con el día de ayer del Mundial contra el Cáncer, estaba diciendo y dice que se va a duplicar el número de cánceres en el mundo, pero van a ser a costa de los países en desarrollo, de los países emergentes. Que no tienen las tasas que tienen en estos momentos. O sea, cuanto más progresa un país, claro, la tasa de cáncer va subiendo, ¿no? En cierta medida es una buena situación, claro, porque claro, significa que vivimos más y vivimos un poco mejor. Tendremos a hablar del cáncer como una cosa única, como una única enfermedad, pero sospecho que no es así. Estamos hablando de hasta 200 dolencias distintas, ¿puede ser? Sí, aproximadamente, posiblemente algo más. Y lo que es más novedoso es que cada tumor son varios tumores en sí, o sea que no son iguales, incluso dentro del mismo tumor las metástasis son diferentes entre sí, o sea que es una de las enfermedades más complejas que conocemos. Hablamos del cáncer en estos tiempos, año 2014 en el que estamos. ¿Cuánto ha cambiado el abordaje, la situación de los enfermos, la psicología de los pacientes en los últimos 20 años, por ejemplo, para no poner un horizonte demasiado atrás? Ha cambiado radicalmente. Desde no solo en datos de curaciones, que sí son mucho mejores ahora que hace 20 años, pero también en efectos secundarios. Hace 20 años apenas se decía el diagnóstico de cáncer. La gente lo ocultaba continuamente y hoy en día ya empezamos a enfrentarnos. Todavía hay que enfrentarse un poco más, o sea, el hecho de enfrentarse y de decir tengo un cáncer o tiene un cáncer y no una larga enfermedad, como aparece en muchos periódicos, desprecia un poco el cáncer y la lucha contra el cáncer. Usted, que convive a diario con personas que están pasando por este trance, ¿por qué sigue siendo distinta esta enfermedad? Porque hay otro abanico inmenso de enfermedades bueno, pues muy graves, mortales, que no provocan esta reacción, ni en el enfermo probablemente, ni en su entorno. Claro, porque tenemos asimilado el cáncer como mucho sufrimiento, y el cáncer produce un impacto en nuestro alrededor muy importante. Todos tenemos un conocido, un familiar que ha tenido cáncer y nos echamos la mano a la cabeza y pensamos en todo el sufrimiento, o sea que el impacto todavía es mayor en el entorno del paciente que en el propio paciente, si se puede decir eso. Bueno, en torno al año 2000 más o menos se produjo un hito científico importante, que se descifró el genoma humano. En ese momento la genética irrumpió en nuestras vidas como un elefante en una cacharrería, y también en la percepción que los ciudadanos normales, no los científicos como usted, tenemos sobre el cáncer, hasta el punto de que hay mucha gente que parece que ha asimilado que el cáncer es una cuestión genética. ¿Es así? Sí, el cáncer es genético, es una enfermedad genética, pero no es hereditaria. Y yo creo que hay que diferenciar mucho estos dos aspectos. Nosotros, todas las enfermedades crónicas, hoy en día, no solo el cáncer, sino las cardiopatías, muchas enfermedades reumáticas, tienen alteraciones genéticas y se estudian desde el punto de vista genético. Y eso no quiere decir que sea hereditario. De hecho, el cáncer hereditario es solo un 5%. Todo lo demás es
genética que se da por azar o por el ambiente que lesiona los genes. Que tiene que ver con tu código genético y que por la razón que sea... Más o menos la mitad, el código genético, errores del código genético, y la otra mitad de hábitos de vida no saludables en este caso. En cualquier caso, ¿hay gente que va a padecer cáncer sí o sí? ¿Que tiene el 100% de los boletos para tener cáncer? Alguna enfermedad hereditaria sabemos con toda seguridad que tiene el 100% de los boletos para tener cáncer. De ahí estrategias tan llamativas que saltaron a la luz hace poco, pero de la que se ha hablado ya en el pasado, protagonizada por una actriz, Angelina Jolie, que tomó la decisión en su momento de someterse a una doble mastectomía preventiva como consecuencia de su herencia. ¿Es frecuente esto? Cada vez es más frecuente. Pero los cánceres hereditarios los circundaría al 5%, es que es solo un 5%, es muy poco, y tenemos que incidir en el 95%, también ese 5%, por supuesto, pero lo más importante es el 95% restante, que es el grueso. Y ahí es donde tenemos que todavía investigar mucho más y sobre todo incidir en prevención y hábitos de vida saludables. En Santiago hay determinadas personas que llegan a lo que se llama unidad de consejo genético. ¿Qué es esto y cómo se llega a esta unidad? Pues nosotros, los que hacemos clínica en cáncer diaria, detectamos que puede haber una enfermedad hereditaria en ese paciente, viendo los antecedentes familiares. Entonces lo referimos a un compañero que está especializado en cáncer hereditario. Él discute con el paciente los beneficios y los prejuicios de hacerse un estudio genético, y si decide hacerse el estudio genético, las medidas que se pueden tomar si sale positivo o si sale negativo ese estudio. Entonces digamos que es una vía muy específica para pacientes con alto riesgo de tener cáncer hereditario. ¿Cuáles son los principales cánceres hereditarios? Porque no son todos iguales, ¿no? Hay una mayor presencia de cánceres hereditarios en algunos tipos de cánceres, ¿no? Conocemos más algunos tipos de cánceres hereditarios. Hoy en día se está trabajando mucho sobre el llamado síndrome de cáncer de mama y ovario, o los tumores de colon y recto. Pero empieza a haber tumores hereditarios que se empiezan a conocer de estómago, de páncreas y de otros órganos. Hay mucho consumo de información médica por parte de la población en estos momentos, hay mucho acceso, empezando por estos aparatos que nos permiten poner una frase, una palabra, un diagnóstico y recibir millones de páginas, unas buenas y supongo que la mayor parte de ellas no tan buenas, así que hay mucha gente que piensa que esto de la medicina vaya todo viento en popa. Quiero decir, ¿se están creando demasiadas expectativas en relación con la curación del cáncer o no? Yo creo que no, porque todavía pesa más el aspecto negativo de la palabra cáncer y el aspecto de sufrimiento que tenemos asimilado que las expectativas de curarse. Cuando a uno le diagnostican la enfermedad, normalmente todavía le sigue cayendo el mundo encima. Y lo que hacemos a diario es animarlo y con cifras realistas, lo más realistas posibles, pero intentar levantarlo. Todavía pesa un poco el dato negativo que el lado positivo. Hay otra forma de abordar el cáncer y quiero decir en concreto que parece que usted me corregirá, que seguro que estoy absolutamente equivocada, parece que en estos años lo que se ha sofisticado es el tratamiento, pero cuando el cáncer ya ha aparecido, que hacemos un diagnóstico mucho más precoz, con lo cual supongo que abordarlo es mucho más fácil, pero la pregunta es, ¿llegaremos a ser capaces de prevenir el cáncer? ¿De detener esa multiplicación anormal de las células antes de que se produzca? El cáncer es un hecho natural y se van a producir mutaciones en las células, que son las alteraciones en los genes que al final van a desarrollar el tumor. Entonces ese es un camino muy largo. Hoy sabemos que hay algunos tumores que pueden tardar 30 años desde que producen la mutación inicial hasta que se manifiesta clínicamente. Otros son periodos más cortos, ¿no? Entonces, en esos momentos tenemos que tener capacidad de incidir, porque sería, claro, si tuviésemos una sola célula tumoral y fuésemos capaces de quitarla, sería más fácil curarla que cuando tenemos 1 millón de células o 10 millones de células. Sí, la ciencia llegará
Tendremos dos vías. Una vía es intentar controlar esas pocas células que se puedan descubrir con métodos más sofisticados, y la otra vía será intentar tener frenadas esas células, lo que llamamos cronificar el cáncer. Y con esas dos vías iremos manejando el tratamiento del cáncer. El grupo que lidera está estudiando la metástasis de una forma específica. Bueno, finalmente la gente con cáncer no se muere tanto del cáncer como de la metástasis. ¿Por qué se produce la metástasis? ¿Por qué existen esas células tumorales circulantes que son las responsables de que al final la cosa acaba mal? Porque el cáncer como organismo vivo lo que quiere hacer es crecer y multiplicarse. Entonces, por mandato divino, casi, ¿no? Lo que hace es buscar mecanismos de escape al control local, ir a distancia y hacer un satélite, por decirlo de alguna forma, una metástasis, y ahí crecer. Cuando aparecen muchas metástasis se producen complicaciones, bien locales en cada sitio o bien ya metabólicas, y se produce el fracaso completo. De hecho, el 90% de las muertes por cáncer son por las metástasis. ¿El 90%? El 90%. Creo que están consiguiendo cosas muy interesantes en este grupo de investigadores de Santiago de Compostela, con ensayos clínicos que ya concluyeron en ratones. ¿En qué fase está esa estrategia que están, no sé si a punto de patentar o ya patentada? Tenemos varias líneas en esto de las células circulantes tumorales y los productos, lo que llamamos ahora la biopsia líquida, que lo que pretendemos es intentar conocer en todo momento, de una forma dinámica, cómo se encuentran las células, las mutaciones de las células que están dando las metástasis, ¿no? Y un proyecto muy interesante es lo que llamamos la NASA, que intentamos atraer a un sitio donde no suelen ir las células tumorales, allí las células tumorales de forma muy selectiva para tratarlas de una forma local donde tenemos más éxitos. ¿Y esto en qué fase está? Para que la gente, porque la pregunta de siempre de la gente es ¿cuándo esto nos va a beneficiar a los ciudadanos? Así como dije antes que el desarrollo de un tumor es un periodo muy largo, el desarrollo de la investigación son periodos largos. Claro. Nosotros vamos mucho más rápido de lo que pensamos y planificamos cuando hicimos el proyecto, pero aún así tardarán años, porque de pasar de un ratón a un ser humano hay un camino muy largo. Ha sido muy exitoso en ratones, está patentado y estamos pendientes de tener la autorización para poder utilizarlo en humanos y al mismo tiempo intentar conseguir financiación para el desarrollo. O sea, hacer un ensayo clínico ya en humanos que en cualquier caso podría ya beneficiar a pacientes concretos. Podría beneficiar, ¿no?, a pacientes. El control de estas células, hablamos de unas células, no sé si va a añadir algo. Sí, podría beneficiar a pacientes si se demuestra que es efectivo. Claro, porque claro, en ratones muchas veces demostramos cosas que cuando las trasladamos a un ser humano no funcionan de la misma manera. Decía que si el control de estas células, de estas famosas CTC, células tumorales circulantes, podrían servir también para adelantar el diagnóstico del cáncer. Sé que hay alguna investigación por ahí que hablaba de la posibilidad de, por ejemplo, hacer diagnósticos muy precoces del cáncer de mama a través de análisis de sangre, considerando que esas células pueden circular por el torrente sanguíneo antes de desarrollar un tumor. ¿Podría ser? El cáncer, hay dos aspectos del cáncer que todavía no entendemos muy bien, que es un aspecto local del cáncer, del crecimiento local, y otro es la enfermedad a distancia. Entonces ahí se mezclan y todavía falta mucho conocimiento. Pero la enfermedad a distancia tendremos que buscar métodos muy finos que sean capaces de localizar y de estudiar esa célula tumoral, porque si además esa célula tumoral que va a ir a producir una metástasis es diferente del tumor primario, por mucho que estudiemos el tumor primario, no sabremos cómo se comporta la metástasis. En cualquier caso, ¿llegaremos a ver diagnósticos a través de algo tan sencillo como un análisis de sangre? Yo creo que está avanzando mucho en análisis de sangre o en saliva o en orina, en líquidos, porque la tecnología avanza muy rápido en esos campos. ¿La metástasis es sinónimo de muerte? No, aunque la mayoría de las muertes son por las metástasis. Afortunadamente
Tenemos ya tumores, uno de los tumores donde el mayor éxito de todos los tumores es el cáncer de testículo, incluso en unas curaciones muy altas con muchas metástasis. Tenemos ejemplos de deportistas que lo han padecido, ¿no? Sí. Pero todavía falta mucho por hacer en el terreno de las metástasis. Porque esto sí se ha cambiado, ¿no? Supongo que hace no tantos años una metástasis era como ya no hago nada, cuidados paliativos prácticamente, ¿o no? Claro, pero también hemos aumentado la esperanza de vida. Claro. Hay mucha investigación que no pasamos del negro al blanco, sino que vamos por grises, claro, o con pequeños, claro, pasos. A veces aumentos en los ensayos clínicos que de un mes o un par de meses, que puede parecer decir muy poco tiempo, pero es un sumatorio. Claro. Un ensayo clínico es un mes, dos meses el siguiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay cánceres peores que otros? Los que no sabemos mucho tenemos asociado. Diagnóstico de cáncer de páncreas, mal rollo. Diagnóstico de cáncer de mama, depende. ¿Por qué en función de los órganos un cáncer es peor que otro? Porque hay unos tumores que, aunque aún desconocemos el motivo, son más agresivos y tienen más capacidad de metastatizar. Bien porque rápidamente son capaces de crear células circulantes y aparecer metástasis, o bien porque están en sitios donde no dan clínica y cuando se descubren ya están muy avanzados. Pero depende de la agresividad de los tumores o de los tumores que se escapan y aparecen las metástasis. Hay otra, no sé si leyenda urbana, usted me dirá que la edad también influye en la progresión del cáncer, que cuanto más joven se es, peor, como que tienes el metabolismo más rápido y eso facilita la multiplicación de esas células. ¿Es así? No, en términos generales no. Lo que pasa es que con la edad todo se ralentiza un poco. O sea, hay menos metabolismo, también las células tumorales tienen menos capacidad de reproducción, y después con la edad avanzada se producen tumores que son un poco más indolentes, como son el cáncer de próstata en los hombres o el cáncer de mama hormonosensible en las mujeres, que ya de por sí son más indolentes también en edades más tempranas. Medio me contestó ya antes, pero por insistir, ¿existe alguna población humana que no tenga cáncer? ¿Poblaciones aisladas? No. Puede que no estén diagnosticados, digamos, pero sí tienen cáncer. Sí, todo ser viviente tiene cáncer. Todo ser viviente. Todo ser viviente, no todo mamífero, todo ser viviente. Bueno, yo me refiero fundamentalmente a mamíferos, pero también los insectos también tienen Los insectos cáncer. También. ¿En qué cáncer se ha avanzado más? El de testículo, porque es el que avanzar significa curación. Entonces el de testículo es un tumor que además ha sido la aparición de un fármaco, el famoso cisplatino, que apareció sobre los años 70 y que cambió la historia natural, y eso sí que pasó del negro al blanco de una forma repentina. Ahora tenemos otros tumores que está pasando casi del negro al blanco, como alguna leucemia mieloide crónica o el GIS o algunos tumores, y otros está llevando más trabajo, como por ejemplo el cáncer de mama, que es un tumor muy frecuente, pero que ya se tienen unas curaciones de un 84 o un 85%, donde hace solo 100 años no se curaba ninguna. Y ha sido un esfuerzo de pasito a pasito. Y hay gráficas donde pues con la cirugía empezaban a curarse el 20%, cuando añadíamos radioterapia sumaba un 10% más, los primeros tratamientos hormonales un 10% más, y así poco a poco hasta el 85%. También es cierto que se detecta un poco antes, pero la evolución ha sido permanente. ¿Y el tabaquismo y el cáncer de pulmón? La relación creo que es estrechísima, y de hecho el cáncer de pulmón ha evolucionado de una forma brutal en las mujeres como consecuencia de la incorporación de las mujeres a este vicio, ¿es así? Continúa evolucionando, porque en contra de los hombres que están dejando de fumar... O sea, era anecdótico hasta hace poco en las mujeres, sí, durante los años 60 o 50, que las mujeres fumaban
anecdóticamente, era anecdótico el Sí. cáncer de pulmón. Cuando yo también. empecé la residencia apenas se veía una mujer con un cáncer de pulmón y ahora ya casi es la mitad de los diagnósticos de cáncer de pulmón son en las mujeres y está relacionado con el tabaco. El tabaco pensamos que es el responsable de 1/3 de los tumores. No solo de los pulmón, tumores, sino de vejiga, o sea, de todos los tumores. vejiga, cabeza y cuello, páncreas, etcétera, etcétera. O sea que si eliminásemos el tabaco, evitaríamos 1/3 de diagnósticos de cáncer. Caray, menudo dato. Hay cierta discusión con los screenings, con ese control preventivo y generalizado de la población, en las edades a las que hay que hacer ese tipo de screenings, en qué tipo de cánceres hay que hacerlos. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Yo creo que para una población normal están bastante bien definidos y hay guías internacionales y tenemos que seguirnos de las guías internacionales. Tenemos en mujeres el cáncer de cervix y el cáncer de mama en las edades correspondientes y después en las dos poblaciones el cáncer de colon y recto. Y esos son los screenings que debemos hacer. También hay otra medida que no solemos decir, dos medidas que no solemos decir. Una es los hábitos de vida saludable, que todos sabemos lo que es. Pero nadie los cumple a rajatabla. Exactamente. Y después el acudir al médico ante un síntoma persistente, sospechoso o anormal. Y no esconder la cabeza como el avestruz. Pero hay gente que esconde, que prefiere no ver que las cosas, o que Sí. asoma algún síntoma raro. Hay mucha gente todavía que espera, mantiene síntomas durante mucho tiempo, incluso síntomas tan alarmantes como alguna pequeña hemorragia, como sangre oculta, sangre en heces o algún esputo incluso. o un bulto. Sí, sí, sí. La nanomedicina. Hablemos un poco de ella, ha irrumpido también en la oncología. Yo no sé si aquí en Galicia también o estamos hablando de otro tipo de sitios. Sí, la nanomedicina es un poco la evolución de la ciencia. Todos tenemos hoy en día un teléfono pequeño, tiene una capacidad tecnológica impresionante cuando antes era un armatoste. Sí, que creo que tenía el famoso Sí. Finisterrae, cuando se compró es el equivalente a lo que hoy tenemos en un teléfono. Pues algo así, ¿no? En medicina estamos en lo mismo. En medicina en Santiago está la escuela de María José Alonso, que nosotros estamos trabajando con ella y tenemos proyectos en ese sentido y se están incorporando y esperamos en un futuro incorporar todavía muchos más avances. Hay un concepto que me gustaría que explicara, porque sé que he hablado de él alguna vez, que es esto de la bala mágica. ¿Qué es la bala mágica? La bala mágica es que... Y no estamos hablando de la ruleta rusa, exactamente. Sí. Es un viejo concepto que se generó con las primeras quimioterapias y los antibióticos, que es una bala que vaya directamente al sitio que queremos dar, como los misiles estos de la guerra moderna, y que exploten ahí sin daños colaterales. Claro, porque uno de los problemas que supongo que tiene la quimio, que tenía, era que Sí. mataba lo malo y lo bueno, ¿no? O sea, Sí. que Y ahí ya estamos avanzando, porque va a haber un fármaco que va a estar disponible dentro de muy pocos meses o finales de este año, que es con técnicas de nanomedicina se unió a un anticuerpo muy selectivo, se unió 2 o 3 moléculas de un fármaco muy tóxico, tan tóxico que no éramos capaces de utilizarlo si no es en esas mínimas cantidades, y va únicamente a las células que presentan ese receptor. Y entonces una vez en esa célula, digamos que se mete dentro, se abre ese fármaco y mata la célula mala. impresionante. Y esto en pocos meses va a estar ya a disposición de los especialistas. Va a estar disponible en los próximos meses y va a ser para un tipo muy específico de cáncer de mama con unos receptores especiales. Bueno, hablamos de medicamentos, ya han salido algunos que han revolucionado el abordaje de algunos cánceres. Para que la gente nos entienda un poco, ¿cuánto cuesta un medicamento cuanto al cáncer y cuánto tiempo de media transcurre desde que se empieza a investigar en ese medicamento y se aplica a los pacientes? Son 1.000 millones de euros. Cada medicamento. Cada medicamento. Son los precios actuales y tarda 15 años en desarrollarse, de medias.
Y ese es un problema mundial. Tenemos que ser capaces de hacer medicamentos más baratos o menos costosos y con mucho menos tiempo. ¿Y eso cómo se consigue? A veces optando por la eficacia en lugar de por la seguridad, en algunos casos muy claro, terminales, digamos. Hasta ahora mismo todos los fármacos, por lo menos en oncología, digamos que tienen que seguir las mismas fases de desarrollo y las mismas medidas de seguridad. Las agencias, tanto americana como europea como las asiáticas, priman en este momento la seguridad del fármaco contra la eficacia. Y yo puedo entender fácilmente que tumores como el cáncer de testículo, con 90 y tantos % de curaciones, ahí primemos la seguridad. Pero tumores como el cáncer de páncreas, con un 5% de curaciones, ahí tengamos que primar la eficacia. Porque supongo que los propios pacientes estarían dispuestos, además, ¿no? Los pacientes, afortunadamente, uno de los motores de la evolución clínica en investigación son los pacientes. ¿En qué sentido? Que son tan dispuestos a experimentar. Están dispuestos a experimentar. Supongo que, claro, se enfrentan a un diagnóstico, a un pronóstico. Cuando te enfrentas a un pronóstico complicado, pues lo que sea, ¿no? Es uno de los actos generosos porque a veces hay ensayos clínicos donde hay mínimo o nulo posibilidad de beneficio, y cuando uno está enfermo, ahí es donde se ve la generosidad de los pacientes. Bueno, yo no sé cómo se toman profesionales como usted, doctor López, esta tendencia, yo creo que anecdótica, pero usted me dirá si es así, de algunas personas de prescindir de la sanidad pública española cuando tienen un diagnóstico de cáncer y recurrir, no voy a poner nombres, a otros territorios. Es muy llamativo cuando estas decisiones las toman personajes públicos que hacen alarde de esos tratamientos en otras clínicas y en otros países. ¿Hay sitios mejores para ser tratado de cáncer de lo que uno puede ser tratado en la sanidad pública española? Yo creo que no, Yo, si tuviese un tumor, me trataría aquí con toda seguridad. Claro, hay que respetar la libertad individual de cada persona, ¿no? Y también hay personas que se van por la presión social que se ejerce con esta enfermedad, ¿no? Pero sin duda alguna la sanidad española, la sanidad pública española está a un nivel excelente a nivel mundial, y ya lo digo, yo no me iría fuera. Ya para terminar, hablamos de crisis, inevitablemente desde hace ya unos cuantos años, crisis que también está afectando a la investigación de una forma directa, con recorte de fondos, con fuga de cerebros, algunos casos lamentabilísimos. Usted, que está en las dos partes, en la clínica y en la investigación, ¿qué consecuencias puede tener esta crisis y esta forma de abordar la financiación del I+D, por ejemplo? La investigación es el futuro. Y si cortamos ahora el futuro, el recuperar la capacidad de investigación que teníamos va a llevar muchísimos años y se van a perder varias generaciones. Yo todavía he visto como aquí no se hacía nada de investigación y la investigación estaba desnotada para la gente, ¿no? Y eso se ha ido cambiando y hoy en día hay muy buena investigación, todavía necesitamos más inversión en investigación. ¿Pero está en peligro esa buena investigación como consecuencia de la situación? Claro, está en peligro, está en peligro. Es uno de los problemas importantes que yo estoy viendo, por lo menos en la investigación biosanitaria, es que como se corten ahora todos los fondos, perdemos no un año o 2 años, sino varias generaciones. Pues esperemos que no suceda eso. Esperemos. Estaremos aquí para contarlo, lo que suceda para bien y lo que suceda para mal. Doctor Rafael López, muchísimas gracias por su sabiduría y por acompañarnos esta noche, un auténtico placer. Gracias a ti. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, a la vuelta ya saben, toca Pokémon y toca Temporal, porque continúa aquí como el dinosaurio de Monterroso. A la vuelta.